Entonces eso se llama RCP solo con manos. La Asociación Americana del Corazón tiene muchísimo, pero muchísimo material en eso. Pues no mames, como quiera, tarde o temprano de algo me voy a morir. Factores que siempre los médicos estamos jodiendo. Señor, no tome en exceso, no fume, baje de peso, controle su azúcar, controle su presión, haga ejercicio. No importa que se tarde 2 horas en llegar, hay que llamarle, hay que acercarnos, tomar pulso y si no tiene pulso empezar a comprimir rápido. Pedir un desfibrilador si hay un desfibrilador y una vez que llegue seguir las instrucciones del desfibrilador. Eso nada más, esos puntitos, llamar al 911 o al servicio local de emergencias, dar compresiones y utilizar un desfibrilador. Solamente eso aumenta la probabilidad de que la persona que está sufriendo ese problema de muerte súbita, esa arritmia letal que está teniendo, pueda sobrevivir. Bien, ya estamos otra vez en vivo aquí en este podcast, en este espacio que es de que platican los doctores, ahora en esta modalidad que se llama Historias de Consultorio. Válgame Dios, qué día, qué fin de semana, tantas cosas que hemos visto, que hemos vivido entre todo lo que ha pasado durante estos días. Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes hoy para empezar a comentar algunas de las cosas que han venido sucediendo durante este tiempo, durante estos días, durante este fin de semana. Pues el fin de semana en la parte de noticias internacionales, que me gusta comentarlo, aunque mucha gente dice, bueno, ¿y eso qué? Bueno, las noticias internacionales nos afectan a todos en alguna u otra manera, ¿verdad? Sigue la guerra comercial entre Estados Unidos, México, China y el que se le ponga enfrente técnicamente, porque estos cuates no van a parar hasta que, pues no sé en qué momento van a parar. Pero todo parece indicar que está habiendo afección directa entre toda la población mundial y se ha visto tan fuerte la afección de la economía, que incluso la economía en Estados Unidos ha perdido muchísimo dinero a través de la bolsa y de cosas que han venido mermando la economía estadounidense. Digo, cada vez es más difícil. También el día de hoy, ayer o hoy, no recuerdo, se aprobó una ley que es como un parteaguas para solicitar el estatus migratorio de los niños o los alumnos que se encuentren algo así como desde kinder hasta que terminan la secundaria o middle school, que sería como hasta el grado 12. Corríjanme ahí en los comentarios si alguien sabe algo. Que en el que se les pedirá a los alumnos que comprueben su estatus migratorio para poder tener derecho o acceso a la educación. Eso en Estados Unidos pues es algo que no tiene precedentes, ¿verdad? Porque la educación en Estados Unidos se ofertaba a cualquier persona con que se encontrara en territorio estadounidense. Y eso había provocado que incluso niños que son indocumentados o hijos de padres indocumentados pues pudieran acceder a la educación en Estados Unidos. Muy, muy difícil. Incluso he escuchado que han estado deportando padres aunque los niños están en Estados Unidos. Entonces la situación migratoria es difícil y es un tema muy complicado, es un tema muy, pero muy complejo. En Estados Unidos la migración, sobre todo de los mexicanos o de latinos hacia Estados Unidos, es extrema, es muchísima la migración, obviamente por las condiciones de vida, porque allá hay una mejor calidad de vida de la que existe en cualquier país de Latinoamérica. O cualquier país de Latinoamérica, hablando de México, Honduras, Brasil, Uruguay, que son los países con un poco de mayor desarrollo económico en Latinoamérica. Sin embargo, bueno, desgraciadamente la migración de la población de estos países o de toda Latinoamérica hacia Estados Unidos es muy alta, y también eso lleva a tener a Estados Unidos que realizar pues incluso gastos
que son propios de la administración en ofrecer ese tipo de servicios, ¿verdad? Servicios de educación o servicios hacia la población latina. Y latina inmigrante ilegal, porque hay que decirlo como es ilegal, ¿verdad? No es, a lo mejor no genero empatía o no genero ciertas cosas a favor de las personas que están en forma ilegal en Estados Unidos, pero es la verdad, es la verdad. A final de cuentas, la migración en algunos casos, digo no en todos, porque también hay que decir que nuestra raza latina, el mexicano, el latino que va a Estados Unidos a trabajar, va a eso, va a trabajar. Y el trabajador mexicano es muy leal y es muy tosudo, es muy fuerte con la identidad que tiene con su trabajo. Y van a eso, van a trabajar y nada más a eso. Que desgraciadamente existen otras personas que no solamente hacen eso, que también andan ahí haciendo malandradas y que aparte se aprovechan de la gente que busca emigrar hacia Estados Unidos para poder sacar algún beneficio económico, por no decirles coyotes, a las personas que se les ocurre lucrar con esto que es la migración. Pues sí, también existe, ¿verdad? Desgraciadamente, los factores que llevan al ser humano o al mexicano o al latino en general a migrar a Estados Unidos en su mayoría son económicos y por calidad de vida. Y esa es la verdad, ¿verdad? Entonces, pues sí, qué días, desgraciadamente así es. Y parte de lo que es calidad de vida, parte de lo que es la calidad de vida, pues lo vemos en cualquier parte. Bueno, yo que vivo en una ciudad fronteriza, en Matamoros, Tamaulipas, es feo ver la forma en la que se encuentra la ciudad. Desgraciadamente, por lo que ustedes gusten, quieran y manden, no voy sin raspar muebles, diría un amigo, pero la cuestión política en el país es muy difícil y eso también genera que no se vea una calidad de vida adecuada. En México, Matamoros específicamente, bien le dicen bachemoros, creo que no existen calles que no tengan un bache. Creo que no existen calles que no tengan un parche de asfalto, ¿verdad? Matamoros está construido sobre un estero, sobre un cimiento que es muy suave y desgraciadamente hay hundimientos o hay falta de firmeza para la construcción, y eso, yo no soy ingeniero civil, pero pues eso se sabe, ¿verdad? Aquí en Matamoros los baches son toda la calle, toda la ciudad. Creo que no existe ninguna calle en Matamoros que no tenga un bache, ¿verdad? Así que, pues sí, la calidad de vida hace que haya migración, la inseguridad, todo eso hace que haya migración, ¿verdad? Un ejemplo, iniciamos precisamente con estas emisiones hace 2 semanas, ya 2 semanas, gracias a Dios, que iniciamos, y me acuerdo muy bien que lo primero que comenté en este espacio fue que me había despertado con la noticia de que había habido un deceso por un accidente automovilístico en la calle Sexta y Solarnau. Un vehículo se impactó contra un poste de cámaras del C4 o C5, C4, las cámaras de vigilancia. Se impactó contra el poste de las cámaras y la persona perdió la vida. Pues obviamente el poste se la dio, ¿verdad? Pues por el impacto, es normal. Pero 2 semanas después, al día 11 de marzo de 2025, el poste sigue ladeado. Y el poste, vuelvo a lo mismo, yo no soy ingeniero, pero cualquiera que pase y ve ese poste, pues sabe que puede haber riesgo de que se caiga. Y es un poste alto, grande, no sé, el material, fierro, metal, aluminio, acero, yo qué sé, pero puede caerse, puede provocar otro accidente, y el poste sigue ahí. Yo paso muy seguido por esa avenida,
sigue ahí, sigue torcido, sigue ahí. ¿Cuánto tiempo más va a estar ahí? No lo sé. A lo mejor hasta que pase otro accidente. Quién sabe, se los dejo. Pero bueno, desgraciadamente así es esto. Y otra cosa que les vengo a comentar como cada martes y jueves es, deportivamente hablando, qué día de Champions League. A los que les gusta el fútbol, bueno, los que nos gusta el fútbol, especialmente el fútbol de la Champions, que ahorita es el deporte o el torneo más importante que estamos viendo, que está sucediendo en estos días a nivel internacional. Qué jornada de Champions, ¿verdad? Qué jornada de Champions. Había muchas de las llaves que había, pues prácticamente estaban resueltas. De los 4 llaves que se jugaban hoy, había prácticamente 3 resueltas, que eran la de Inter Feyenoord, que Inter le había ganado 2-0 al Feyenoord en su casa. Hoy le gana el Inter otra vez al Feyenoord en la casa del Inter 2-1. El Bayern de Múnich le ha ganado 2-0 al Bayer Leverkusen. Esa serie terminó 5-0 en global. Y el Barcelona está que no cree nadie. El Barcelona hoy le metió 3 goles en Montjuic al Benfica, con una muy buena actuación, jugando muy bien. Digo, yo soy fanático del Real Madrid, pero hay que decirlo. El Barcelona está jugando muy bien y se ve claro, pero claro, contendiente a jugar la final y ganar la final de esta Champions League. Habitualmente pasa algo en las temporadas muy largas, que es se terminan cayendo los equipos a la final de temporada, pero esta Barcelona no parece caerse en ningún momento, ¿verdad? No ha tenido los baches que uno que uno espera, ¿verdad? Y bueno, aparte hay que decirlo, ¿verdad? Su lado del bracket es pues no fácil, ¿verdad? Pero tiene equipos que no tienen tanta tradición futbolera o ganar de Champions League. Por el otro lado, en el otro bracket, el juegazo de hoy, Liverpool y Paris Saint-Germain. Juegazo, pero juegazo, nada más que de ese tuve la oportunidad de ver prácticamente todo el juego, pero sí, creo yo que Liverpool quedó completamente expuesto ante un Paris Saint-Germain que metió un gol, pero pudo haber metido 4, fácil. Alisson Becker ha hecho un partidazo hoy también, tuvo 3 atajadas muy buenas y otras tantas que falla. Hubo una muy clara que falla Dembélé, ¿verdad? Que la tuvo clara, la echa fuera. Otra que tuvo Kvaratskhelia, que también la tuvo clara y la echa fuera. Y no se veía que el Liverpool preocupara de esa misma forma al portero del PSG, a Gianluigi Donnarumma. Entonces, muy buen juego, terminó en penales. En el tiempo extra Liverpool se veía muerto, o sea, era un equipo que apenas rodaba por el campo de ser un contendiente, de ser el mejor equipo de la fase de grupos de la Champions, en el que solamente perdió un juego, y fue el último juego que perdió porque hubo rotación de jugadores, ¿verdad? Pero en esta ocasión parece que se quedaron sin ideas, no hubo respuesta por parte del equipo y se acabó. No más Liverpool en esta Champions. PSG espera al rival entre el Aston Villa y el Brujas, que juegan el día de mañana. Por ahí, pues yo creo que el Aston Villa va a ser el elegido, ¿verdad? Y el día de mañana los cruces van a estar muy buenos. Aston Villa, Brujas, vamos a tener Real Madrid, Atlético de Madrid, que es el partido que más me importa. Borussia Dortmund, Borussia va con Brujas. Aston Villa el día de mañana lo tenemos contra... Aston Villa contra Brujas, Lille contra Dortmund, Arsenal PSV y Atlético de Madrid Real Madrid. Mañana los juegos van a estar muy buenos. Son a las 2 de la tarde, hora de Ciudad de México. Aquí pues tuvimos cambio de horario, eso es algo que también hay que comentar. El día domingo tuvimos cambio de horario y sí, ya tenemos que ver los juegos un poquito más tarde, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Así que mañana los juegos se van a poner muy buenos, en especial ese de Real Madrid Atlético de Madrid, que yo creo que va a terminar en penales también. Los demás están prácticamente, salvo el Dortmund contra Lille, salvo ese juego, todos los demás juegos están prácticamente definidos, todas las series. Mañana va a ser una gran fecha.
Pero bueno, entre otras cosas, fin de semana, Día de la Mujer. Wow. ¿Felicitamos o no felicitamos a las mujeres? Es bien difícil y ahí hay que recordar muchas cosas. Y esto es una opinión 100% a título personal. No quiero que piensen y que... No, no, no. El Día de la Mujer se celebra o se recuerda por lo que sucede en la fábrica en donde queman a ciertas mujeres, ¿verdad? Y porque a partir de ahí la lucha por la igualdad, en la igualdad laboral entre hombres y mujeres empezó. A partir de ahí, las mujeres empezaron a tener voz y voto, empezaron a poder ir a votar y a tener el lugar que realmente merecen dentro de la sociedad, donde hombres y mujeres somos exactamente iguales. Evidentemente tenemos diferentes capacidades físicas, les guste o no, ¿verdad? Las capacidades físicas entre un hombre y una mujer son diferentes y estamos hechos para diferentes cosas. ¿Que podemos desempeñar las mismas funciones? Sí, sí podemos. Sí podemos. Y en muchas de las ocasiones las mujeres hacen muchas cosas mejores de lo que los hombres hacen. Se dice, no pasa nada. Pero se ha desvirtuado mucho la fecha o el recordar esta fecha. Se ha desvirtuado mucho, ha llegado la violencia, han pasado muchas cosas que sí es cierto. Hemos tenido que evolucionar a partir de ser una sociedad 100% machista, o ser una sociedad 100% patriarcal. Perdón. A partir de ahí, hay que decirlo, se ha desvirtuado ese momento, esa celebración, ese recordatorio, o ese porqué. Yo le decía a mi esposa, le digo, a las mujeres no se les celebra ese día, se les celebra siempre, ¿sí? Igual que al hombre, porque decir, nada más a las mujeres, no, no, no. Y también existen estos cuates que dicen, es que a los hombres los matan más. Hoy en día, legalmente, o por ejemplo familiarmente, muchas de lo que hay en cuanto a la ley es favorable a la mujer, no tanto al hombre, ¿sí? La custodia de los hijos, la repartición de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que es. Si se sienten ofendidos, bueno, lo siento, pero es la verdad, es lo que es. Entonces, debemos de seguir realmente recordando. Saludo, doctor Hernández. Doctor Hernández, gracias, un abrazote. Un abrazo porque es lo que es, ¿verdad? A final de cuentas. Yo procuro no meterme en problemas porque los colectivos que son agresivos me parece que están manipulados realmente, que hay alguna manipulación política detrás de ellos y es casi estúpido, ¿verdad? Es casi estúpido, pero bueno, cada quien lo debe tomar como realmente cree. Creo que las personas que entendemos lo que significa ese día o lo que significa ese momento para la historia de las mujeres o para la historia de la comunidad femenina en el mundo, no solamente en México, en el mundo, creo que somos más que los trogloditas que solamente pretenden golpear y amedrentar y agredir sin razón o con una razón completamente equivocada. Pero bueno, a lo que nos tenemos aquí. El día de hoy va a ser muy corto, ¿verdad? Es rapidito. Tenemos que hablar sobre algo que era la idea de este en vivo el día de hoy. Muerte súbita. A eso venimos, ¿verdad? A platicar de la muerte súbita. ¿Qué es la muerte súbita? Pues la muerte súbita es precisamente un tema del que poco se habla, poco se conoce y la verdad es que no tenemos una cultura de lectura o una cultura de conocimiento acerca de las enfermedades que aquejan a las personas o a nuestro país. La muerte súbita es eso, es una persona que fallece de forma súbita o que ocurre de forma repentina e inesperada. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado de la persona que simplemente estaba platicando, pierde conocimiento, se murió? Que estaba, como dice la gente, estaba en su casa, dijo, ay, es que, y se murió. Eso es muerte súbita. Eso es muerte súbita. Eso es de lo que venimos a platicar el día de hoy. Y se me ocurrió platicar sobre este tema porque buscando dentro de las noticias para
platicar, para hablar aquí en este momento, en este en vivo. El fin de semana también una persona enfrente de una terminal de autobuses de Transpaís, sí, creo que fue de Transpaís, tuvo un deceso por muerte súbita. Perdió el conocimiento, falleció. Y me llamó poderosamente la atención porque creo, casi estoy seguro, que muy pocas personas saben qué hacer en una situación de esas. Y eso es algo grave. Y eso es algo que, desgraciadamente, como país del tercer mundo, pues no ponemos atención. Estados Unidos, por ejemplo, se dice que entre el 15 y el 18% de todas las muertes por año son causadas por muerte súbita. Entonces, como se ha vuelto un problema de salud pública, han empezado a poner acciones sobre eso, o sea, a poner manos en el asunto, y empiezan a hacer cosas como campañas educativas en escuelas, en áreas de trabajo, en muchos lugares, sobre qué hacer en caso de que una persona pierda el conocimiento. Ahorita platico que en Estados Unidos hay del 15 al 18% de los decesos totales por muerte súbita. En México no sabemos cuántos mueren por muerte súbita, porque no tenemos una estadística completa y real sobre ese dato. Desgraciadamente nuestro país no tiene un sistema epidemiológico confiable. Y digo desgraciadamente porque a partir de la epidemiología, o a partir de la cantidad de enfermedades, o de cómo se empiezan a presentar las enfermedades en el país, podemos activar o hacer muchas cosas que mejorarían esa tasa, ¿verdad? Desgraciadamente ni siquiera la conocemos, y no podemos actuar sobre algo que no conocemos, desgraciadamente. Pero bueno, dentro de este padecimiento que es la muerte súbita, casi siempre vemos por grupos de edad, ¿verdad? Y se pueden englobar más o menos entre mayores de 35, menores de 35 años. Cuando las personas tienen muerte súbita después de los 35 años, en su mayoría se dice que es por enfermedades crónico-degenerativas o causas que se reportan en la mayoría de los casos por infarto al miocardio, una arteria que se tapa, deja de llegar a oxígeno al corazón y la persona termina muriendo porque el corazón empieza a hacer algo que se llama fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, en la que el corazón se pone como gelatina, y al estar como gelatina pues no se contrae de forma efectiva, y no puede eyectar la sangre y llevar sangre y oxígeno hacia todo el cuerpo, cerebro, riñones, hígado, vaso, todos los órganos del cuerpo. ¿Qué sucede con todo esto? Pues al no ser efectivo, no hay circulación y el paciente termina por fallecer. La mayoría de las causas después de los 35 años pues son asociadas a enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, infarto, obesidad. Los menores de 35 en su mayoría son porque tienen cardiopatías que están asociadas a algo congénito, alcohol, a arritmias largas, algo que se llama síndrome de preexcitación, el famoso síndrome Wolff-Parkinson-White, que las células del corazón empiezan a funcionar o a despolarizarse o a contraerse antes de lo que deberían, y eso hace que pues el corazón como que se apendeje y no sabe cuándo empezar y cuándo terminar, y eso puede llevar a una arritmia que tarde o temprano es letal, y hacen esto que se llama muerte súbita. Pero bueno, la mayoría de las causas, como ya les dije, están asociadas a problemas cardíacos, ¿verdad? La fibrilación ventricular, que es la causa la principal razón, o la taquicardia ventricular, que es la principal razón por la que sobreviene la muerte súbita, está mediada por este tipo de cosas. Enfermedades cardiovasculares, como ya dije, arritmias, las famosas miocardiopatías congénitas o dilatadas, o las personas que toman mucho alcohol tienen, con el paso del tiempo, se asocia a adelgazamiento de la pared de aurículas y ventrículos, y eso genera arritmias y algo que se llama miocardiopatía dilatada, y pues en algunos casos anomalías genéticas. El problema más grave aquí de la muerte súbita es que
viene por una parte educativa. ¿Por qué? Porque tenemos dos formas de hablar de muerte súbita o de lo que se puede hacer con la muerte súbita, que es la prevención y que es la acción de salvar la vida de la persona. La prevención que es la parte que yo considero, bueno, se considera mucho más importante, es la parte que poco se ataca o poco se actúa. ¿Cómo qué? Factores que siempre los médicos estamos jodiendo. Señor, no tome en exceso, no fume, baje de peso, controle su azúcar, controle su presión, haga ejercicio. Y volvemos otra vez a lo que he comentado muchas veces. La gente dice, pues no mames, como quiera, tarde o temprano de algo me voy a morir, ¿verdad? De algo me voy a morir. Si me voy a morir de algo, pues quiero morirme feliz tragando como lo que yo quiera. Y pues, la verdad es que eso con el tiempo nos hace tener un mayor riesgo de una enfermedad cardiovascular y de generar esto, ¿verdad? De tener muerte súbita. Mira, saludos, Karine. Saludos, amiga. Entonces, desgraciadamente, no existe la cultura en México de decir, hoy, este año, me tengo que revisar 2 veces al año. Oye, estoy pasado de peso, tengo que bajar de peso. Oye, tengo que tomar mi medicamento para la presión. Justamente el fin de semana tuve una paciente que me decía, pues es que me tomo la pastilla de la presión cuando me siento mal. Y la hipertensión, hay que decirlo, en Estados Unidos se le llama asesino silencioso, pero hay que decirlo, la presión, muchas veces la gente no se da cuenta que tiene la presión alta. Hay gente que dice, me duele la cabeza, me voy a checar la presión. Hay muchísimas causas de dolor de cabeza antes de tener presión elevada, ¿sí? O la gente no se toma la presión si no tiene el dolor de cabeza. Y eso es algo equivocado, puedes tener la presión muy alta y ni siquiera darte cuenta. Y es por eso que mucha gente dice, no, pues no me checo, no sé cuánto traigo de presión, no lo sé. Y con eso, poco a poco, empieza a haber daño a nivel cardíaco, a nivel del miocardio, o empieza a haber elevación de la presión, o las personas no se checan su glucosa. Oye, pues es que mi abuelo era diabético. Sí, ándale. No, pues qué bueno. No, tienes que revisarte. Oye, tengo mamá y papá diabético. Bueno, hay que revisarte por lo menos una vez al año. Y volvemos otra vez a lo que les comentaba hace tiempo. No quieren revisarse porque dicen, es que el doctor me va a decir que soy diabético. Pues como quiera eres diabético, güey. Aunque el doctor no te lo diga, eres diabético, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tienes con la glucosa elevada? Ay, sí, quién sabe, ¿verdad? Con todo que ahora también se modificaron, ya lo platicaba hace días. Se platicaba sobre los cambios en los criterios diagnósticos para la diabetes por parte de la Asociación Americana de la Diabetes. Entonces, ese tipo de cosas en la prevención no le ponen atención. De hecho, existe ya cuando hay complicaciones, cuando las personas son hipertensos de muy larga evolución, pues también puede haber arritmias o puede haber cardiopatía hipertensiva, o personas que padecen una emergencia hipertensiva y pues se andan con la presión alta y ni se dan cuenta y empiezan, no puedo respirar, y lo dejan pasar y lo dejan pasar y lo dejan pasar y lo dejan pasar hasta que el corazón se detiene porque ya no puede más. Y entonces si tenemos una persona con muerte súbita y que la mayoría de la gente que te ve en la calle que tienes una fibrilación ventricular o que tienes algo no sabe qué hacer. Entonces ya tenemos un problema más grave, tenemos un problema de una persona que no se cuida, que no se quiere hacer diagnóstico absolutamente de nada, que no le interesa su salud, y aparte tenemos un problema de educación que la gente que está alrededor no sabe qué hacer. Y entonces las probabilidades de vivir de la persona cada vez van más bajas, hasta que prácticamente son nulas. Tristemente, esa es la realidad en México. Tristemente es la realidad en México. Y hablando de eso solamente de prevención, porque las acciones para salvar una vida o para salvar una persona que tiene muerte súbita, pues van encaminadas también a eso. Entonces, saber qué hacer es prevenir, tomar un curso, tomar una plática, ir con alguien que te enseñe qué hacer en caso de que una persona tenga muerte súbita. Eso es prevención. Pero, ¿qué pasa? Alguien aquí que me escribe en los comentarios, yo sé qué hacer si una persona
se pierde el conocimiento enfrente de mí y no tiene pulso. Es más, que alguien aquí en los comentarios me diga, yo sé checarle el pulso a una persona. No es como en las novelas que van y les ponen la mano. Oh, no sé, no. De verdad, no es así. Y eso es algo que es muy preocupante. Ahora, todavía más preocupante, porque esa es la parte de prevención, pero la parte de acción, cuando una persona conoce eso, tampoco. Y para la acción tenemos muchas cosas, desde la persona que está cerca de quien está teniendo un episodio de muerte súbita, de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, alguna arritmia que sea letal, tanto de esa persona como de el servicio de emergencias de tu ciudad. Desgraciadamente, otra vez volvemos a la parte de vivir en el tercer mundo. Y digo, qué difícil, qué duro es el tercer mundo. Hablaba hace rato sobre que Estados Unidos ha puesto manos a la obra en este tipo de cosas. Ha puesto manos a la obra porque ha exigido en Estados Unidos, bueno, no sé en todos los estados, pero sé que en el estado de Texas han exigido que en los lugares donde hay, donde se juntan muchas personas en eventos o por lo que sea, exista por lo menos un desfibrilador externo automático, un famoso llamado DEA, ¿sí? O AED por sus siglas en inglés, ¿verdad? Que sirve para atacar a la persona que tiene una fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso en ese momento. Y bueno, yo van a decir, bueno, ¿y qué eso qué es? ¿La muerte súbita sobreviene por la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular? Y eso se trata poniéndole unos parchecitos a la persona en el pecho descubierto, con un aparatito que se llama DEA, del que ya hablaba, y dando una descarga, una desfibrilación. Eso eleva hasta en un 40% las probabilidades de que la persona sobreviva. Eso y darle la atención adecuada. Que la atención adecuada se la puede dar cualquier persona, no es nada más que comprimir el pecho de forma rápida y efectiva, 100 a 120 veces por minuto, una profundidad de 5 centímetros y de forma rítmica, nada más. No tenemos que hacer lo que vemos en las novelas, que las novelas son bien dramáticos, ¿no? En las novelas muy dramáticas ahí de que les dan respiración de boca a boca. La respiración de boca a boca ya no se usa. Eso se dejó en el olvido hace mucho, ¿verdad? Se ha demostrado que las compresiones torácicas o las compresiones en el pecho elevan el porcentaje de sobrevida de la persona, aun cuando no se le dé soporte ventilatorio. Entonces eso se le llama RCP solo con manos. La Asociación Americana del Corazón tiene muchísimo, pero muchísimo material en eso. Yo particularmente soy instructor de la Asociación Americana del Corazón para soporte vital básico y avanzado. Entonces el dar esa primera acción, ese desfibrilador, ese descarguita, esas compresiones en el pecho, solamente eso hace que la persona pueda tener una probabilidad de sobrevivir muy alta. Solamente eso. ¿Sí? Entonces, ya tenemos dos cosas, prevención y acción. Ahora yo les pregunto, alguien aquí déjenme en los comentarios, ¿saben lo que es un DEA? ¿Han visto uno en su vida alguna vez? La mayoría de la gente no lo conoce. Y desgraciadamente, otra vez vivimos en el tercer mundo, desgraciadamente, en México no es obligatorio para los lugares como centros comerciales o como lugares donde se reúne la gente de tener uno. Tengo entendido solamente que en los aeropuertos hay DEAs, en los aeropuertos y nada más. No estoy seguro de que en todos los centros comerciales haya. Que ojalá y me equivoque y si haya, ¿verdad? Y que por lo menos el personal del centro comercial lo sepa utilizar. Si alguien conoce de eso, sería muy bueno que me lo comentara aquí para saber. Pero pues no existe la cultura, no existe nada de eso. Y la verdad es que hay veces que pienso que el gobierno tiene otras, ¿cómo se dice? Otras prioridades antes de poner siquiera manos en esto. Pero bueno, ¿qué hacer? Y decimos, bueno, sí está bien, güey, todo esto que me dices, pues sí, cierto, sí, cierto.
No hay DEAs, no saben qué es un DEA, no lo saben utilizar y no saben qué hacer enfrente de una persona que ha perdido el conocimiento. Muchas veces, no nos acercamos a una persona en esas condiciones porque no sabemos qué hacer. Y es muy fácil, lo que tenemos que hacer es bien sencillo, llamar al servicio de emergencias. No importa que se tarde 2 horas en llegar, hay que llamarle, ¿sí? No importa que se tarde 2 horas en llegar, hay que llamarle, hay que acercarnos, tomar pulso y si no tiene pulso empezar a comprimir rápido. Pedir un desfibrilador si hay un desfibrilador y una vez que llegue seguir las instrucciones del desfibrilador. Eso nada más, esos puntitos, llamar al 911 o al servicio local de emergencias, dar compresiones y utilizar un desfibrilador. Solamente eso aumenta la probabilidad de que la persona que está sufriendo ese problema de muerte súbita, esa arritmia letal que está teniendo, pueda sobrevivir. Solamente eso. Entonces, bueno, desgraciadamente es muy triste saber que a pesar de que la medicina y que la ciencia y la tecnología van en camino a salvar personas de este tipo, pues desgraciadamente no podamos tener acceso a ese tipo de beneficios. Pero bueno, muerte súbita, arritmias, hemos aprendido algo hoy por lo menos. Ha sido un gusto que me puedan escuchar, ¿verdad? No me critiquen, no me juzguen si me molesta o me enoja, pero es que realmente tenemos que hacer algo. Realmente tenemos que hacer algo. Creo yo también que la empresa maquiladora en Matamoros debe de empezar a capacitar a su gente y que los capaciten con la intención real de que aprendan. Porque desgraciadamente me ha tocado ir a campañas en las que sí les enseñan, pero no saben qué hacer. No saben qué hacer ante una situación real. Sobre todo porque en muchas ocasiones, y no tengo nada en contra de nadie antes de que me vayan a empezar a funar y a tirar hate, no tengo nada en contra de nadie, pero las cosas se tienen que enseñar bien y se tienen que enseñar por gente que conozca el tema, ¿sí? Yo me paro aquí a platicar un poco sobre eso porque he dado la cantidad suficiente de cursos para decir se tiene que hacer esto, ¿verdad? Y si alguien me escucha y quiere con todo gusto que armemos una plática, un curso, algo, me puede contactar sin problemas en esta página, ¿verdad? Es muy importante que podamos aprender, que podamos hacer algo, porque esto que sucede o la muerte súbita puede pasar en cualquier persona. Puede ser un ser querido, puede ser un familiar, puede ser cualquier persona, no tiene que ser alguien que ya está bien viejito, ¿verdad? Porque es bien común que, hombre, eso le pasa nomás a los viejitos. No, la verdad no. Esto puede ocurrir en cualquier grupo de edad, y aprender a hacer este tipo de cosas no te toma mucho tiempo, no te toma gran cosa de tiempo y te ayuda a aprender a salvar una vida. Así que bueno, pues el día de hoy fue poquito tiempo, muy rápido. Son 2 espectadores. Qué bien, al menos tengo espectadores. Un saludo, Hugo. A ver qué dicen comentarios. Saludos, Karine, otra vez. ¿Cuántas personas aún y estudiando enfermería saben que es un primer auxilio? Bueno, es que hay que decirlo, los primeros auxilios es todo a nivel profesional, no es como solamente poner una gasita o poner una bendita o sea, a nivel profesional los primeros auxilios es algo que se tiene que estudiar de preferencia y que se tiene que realizar de la mejor manera posible, ¿verdad? Y mientras más profesionalicemos nuestro trabajo, las posibilidades de que la persona que estamos atendiendo tenga un buen destino son mayores. Si nosotros no somos profesionales y solamente hacemos lo que creemos que está bien, estamos equivocados. Ya no vamos a descubrir el hilo negro. Los primeros auxilios, las emergencias o la atención prehospitalaria, incluso la atención hospitalaria de urgencias,
ya está escrita, no vamos a inventar nada. Entonces, sí tenemos que capacitarnos, sí tenemos que aprender. Todo el personal que sea prehospitalario, hospitalario y médico, tenemos que saber qué hacer, ¿verdad? Tenemos que saber qué hacer y no nada más ir por el mundo, nada más pensando en que no nos va a pasar nada o que nunca va a suceder cerca de nosotros. Bueno, pues después de 38 o 39 minutos platicando, me da muchísimo gusto que podamos conversar. Déjame aquí en los comentarios todo lo que tengas. Si tienes alguna historia, si tienes alguna anécdota sobre esto, déjalo en los comentarios. Con todo gusto para poderlo platicar. Y pues muchas gracias. Síguenos en Facebook, síguenos en Apple Podcasts, Spotify y en YouTube. Nos vemos hasta el próximo jueves, 5:30 de la tarde.